Buenos días, amigas de Educación Bíblica. ¿Cómo están? En este jueves nos encontramos otra vez y deseo compartirles un pequeño devocional basado en el Salmo 27, algunos versículos de este hermoso salmo escrito por el rey David. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y en el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Después pasamos al versículo 7, dice: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. En el versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y el versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y el título que tiene en mi Biblia dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y el que escribió este salmo es David, el rey David de Israel. Y David fue un hombre de guerra, tuvo que luchar muchas guerras, venció al gigante, tuvo un enemigo que lo perseguía siempre, Saúl, que quería matarlo, incluso después su Absalón también, y pasó circunstancias muy difíciles a causa, también fue un hombre que falló, que pecó, que cayó en el pecado con Betsabé, y así podemos contar montones de cosas acerca de David. Pero, ¿qué pasa con David? David tenía su confianza puesta en Dios. Y tal es así que Dios lo consideraba como un varón. Decía que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su dependencia estaba puesta solamente en la persona de Dios. No confiaba en nadie más que en Dios. Él confiaba que sus luchas, sus batallas, sus peleas las libraba el Señor, las libraba Dios, las libraba Jehová, el gran yo soy. El Dios que él lo reconoce como que es su luz y su salvación, su guía. Él tenía la victoria sobre sus enemigos por su confianza puesta en Dios. Tal es así que en el versículo 3 dice que aunque un ejército acampe contra él, no iba a temer, ¿no? Y después en el versículo 7 clamaba a Dios, buscaba a Dios en oración. Tal es así que en el Salmo 5.3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Él buscaba la dirección de Dios, buscaba su guía, esperaba en él, confiaba en el triunfo, porque la victoria estaba dada, no era con caballos ni con ejércitos, sino en el nombre de Jehová estaba la victoria, ¿no? Y buscaba también aprender, porque dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame con senda de rectitud. No era perfecto, porque si podemos analizar, David era una persona que era un hombre de guerra, no era un hombre de paz. Él también tuvo pecados muy aberrantes, la traición cuando falló, pecó con Betsabé, y muchas cosas que no van con un hombre de Dios. Pero él se arrepentía, se arrepentía y renunciaba a todo eso. Era un verdadero arrepentimiento y ponía el nombre de Dios en alto. Él no consideraba que con sus fuerzas hacía todas las cosas. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que es el corazón que seguramente el Señor quiere que tengamos, de reconocer su grandeza y que todo lo que tenemos en nuestra vida secular, de servicio, ministerial, lo que fuere, lo tenemos de parte de Dios. Ese es nuestro objetivo también, ¿no? Tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y qué difícil, porque entran muchas cosas en juego: nuestra soberbia, nuestro ego, nuestra vanagloria, el yo, no el yo soy es el Señor, el yo, el ego, ¿no? Y bueno, pero David confiaba plenamente en Dios y tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Que pensemos en eso en esta mañana. Y para terminar, en el versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes.
Él escribió este salmo, como tantos otros, cuando era perseguido por sus enemigos, ¿no? Pero él confiaba en ver la bondad de Dios. Y trasladándolo a nuestra vida, nosotras vamos a ver y vemos día a día la bondad de Dios. ¿Y dónde más lo vimos? ¿Cuál fue el momento más importante de nuestras vidas, al menos de la mía personal, que vi la bondad de Dios? Fue el momento de la salvación, en el momento en el que cambió mi mente, el Señor me convenció de pecado, de justicia y de juicio, y pude recibir al Señor Jesucristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque dice, si veré la bondad de Dios. Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios perdonador, es un Dios de amor, no es un Dios que desea condenarnos. No es un Dios que desea que fracasemos, es un Dios que desea que hagamos lo bueno. El que no quiere eso es el enemigo, Satanás, pero que también ya está vencido. Solamente que debemos ser sabias en prestarle atención, obedecer lo que Dios dice y no lo que Satanás dice. Es nuestra decisión. El Señor nos da la capacidad de decidir si vamos a seguir el camino que Satanás quiere o el camino que Dios nos marca a través de su palabra, ¿no? Eso en cuanto a nosotras que somos sus hijas. Pero les decía que el momento más importante de ver la bondad de Dios es cuando recibimos a Cristo, al menos en lo personal, y creo que para todas que somos sus hijas también. Y te quiero contar a vos, que no sos hija de Dios, que nunca tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que el que no quiere que creas solamente en el Señor Jesús para salvación es el enemigo, Satanás, porque él pierde, él ya sabe que la muerte está vencida, él ya sabe cuál es su final, pero sabe que el Señor y que Dios venció en la cruz y al resucitar al tercer día, el Señor Jesucristo. Y él es el único que cegó, Satanás, el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Así dice Pablo en Corintios, ¿no? Él es el más interesado en que solamente no creas en Jesús, sino que creas en dioses con minúscula, en dioses hechos por hombres, en tu propio yo, en tu propia persona, en la sabiduría de este mundo. Él es el que quiere que creas solamente en eso y que consideres que lo de Dios total es misticismo, es religión. No, el Señor Jesucristo es una relación, no es una religión, es una relación personal con Dios cuando recibimos a Cristo. Así que te animo que medites, que busques la verdad de Dios a través de tu palabra y que si alguna vez escuchaste del Evangelio, de tu naturaleza pecaminosa y el futuro de los que no reciben a Cristo, creas en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que tengan una excelente mañana y que el Señor las bendiga muchísimo.